bienvenidos a Mentes de Negocio. Mi nombre es Juan Fernando Jiménez, soy el director del Instituto de Negocios de Empresas y Familiares, INEF, y hoy estamos en un lugar muy especial con este programa. Hoy nos encontramos en el restaurante Jake, aquí en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, y tenemos como una persona que nos dio la bienvenida. Quiero presentarles al dueño de Jake. Yo diría que es uno de los mejores restaurantes, si no el mejor restaurante del país. Con nosotros está Jake. Hello, Jake. How you doing? How are you? Pretty good. Hi, everybody. Good afternoon. Here we are in Jake's, still at it after 37 years, considering ourselves top of the heap for that amount of time, 37 years, innovators. Jake's honest food. When you come, we'll explain that to you. So welcome, guys. Thank you. Thank you. Manfred, we're glad to have you as guest today. Thank you so much. To have you a successful interview, and it's a pleasure to be with all of you again. As always, I'm here waiting to take care of you. So have a great afternoon. Thanks a lot, Jake. Thank you. Manfred? Thanks. Como bien les dije, hoy tenemos un programa muy especial. Además de estar en este fabuloso lugar y que vamos a comer muy bien, tenemos un plato especial que es la entrevista con un muy buen amigo mío, Manfred Wagner, empresario guatemalteco que ha estado al frente del grupo empresarial Unicorp, una organización que se dedica al desarrollo de productos y producción de productos plásticos, tanto en Guatemala como en Centroamérica, con más de 40 años de trayectoria y de éxito en lo que hacen. Manfred, muchas gracias por recibir la invitación, por estar con nosotros. Bienvenido a Mentes de Negocio. Muchas gracias, Juanfer. Qué gusto estar con vos. Qué rico estar acá donde estamos. Es un lugar donde siempre nos tratan bien, nos atienden bien y vamos a comer rico. Así es. Jake nos tiene algunas sorpresas por ahí. Pronto lo veremos venir. Bueno. Como bien sabes, Manfred, nosotros en este espacio de la entrevista, más allá de conocer a la persona, estamos presentando al mercado guatemalteco y a aquellos que nos miran aún en cable, en las redes sociales, sobre la empresa, el negocio y muy en especial la empresa familiar. Sí. Algo que contigo podemos platicar y podemos desarrollar hoy específicamente, y aprovechando la experiencia que tú tienes al respecto, vamos a hablar de la transición generacional, ¿verdad? Buen tema. Buen tema. Muy buen tema. Sí. Se dice fácil, pero a la hora de la hora puede ser complicado. Es muy complicado. Y te cuento que es uno de los principales temas de por qué fracasan las empresas en su historia, empresa familiar. Y la transición familiar es una situación que toda empresa familiar va a enfrentar en algún momento, toda. Y en este caso vamos a poder platicar contigo sobre cómo fue tu proceso de transición generacional, qué encontraste en él. Tal vez nos vas a dar un poquito de historia para comenzar sobre en qué momento se comenzó a dar la transición. Sé que tú eres la segunda generación que toma el liderazgo de Unicorp. ¿Es así? Cuéntanos un poco sobre la historia de esta transición. Ok. Bueno, muchas gracias y gracias a todos. Mi papá empieza esta empresa. Hace 40 años te puedo decir que fue cuando vino la primera máquina de plásticos que él importó a Guatemala, una máquina alemana. De gran tecnología, pero demasiado para ese momento. Y después, a lo largo de este tiempo, se fueron dando pues todo lo que se da en los negocios normalmente, ¿verdad? Claro. Algunas situaciones se dan en base a prueba y error. Y mi papá fue siendo exitoso en varios de los proyectos plásticos que emprendía. Y en determinado momento se dio cuenta cuáles eran las líneas que eran las mejores en cuanto a un puro análisis de negocio, pues, ¿verdad? En cuanto a los resultados que se daban y todo. Sí, yo soy la segunda generación que tomé el liderazgo de estas empresas. Es un grupo de empresas, son varias empresas. Fábricas como tal son 3, pero sabes de que cuando uno tiene un grupo de empresas de esta índole es importante mantener el orden de la mejor manera posible por todos los riesgos que esto pueda llegar a representar en determinado momento. Correcto. Pero esto muy sencillo, sucede cuando estaba por entrar la pandemia. Hablemos del 2020, hablemos de febrero, marzo del 2020. Tenemos una reunión familiar. Nosotros somos una familia pequeña, un núcleo familiar de mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Mi papá pues ya no está con nosotros hoy en día. Pero en ese momento tenemos esa plática familiar
donde nos preguntamos y nos decimos, pues nadie sabía qué era lo que estaba pasando en el mundo con la pandemia. Pues solo veían las noticias y eran espantosas. Y lo único que sabías era que personas de la tercera edad, con ciertas condiciones, pues lo mejor era que se quedaran en casa. Muy expuestos a algo. Y otra vez te digo, no se tenía la información que se tiene el día de hoy. Entonces, como familia, decidimos de que lo mejor era que mi papá se quedara en su casa, siempre siendo activo en las empresas, porque siempre lo fue. Mi papá era una persona inquieta y una persona que era un amor, todo el mundo lo quería. Y mi papá era el Santa Claus. Tuve la oportunidad de conocerlo y lo vi en acción. Y si lo conociste, era Santa Claus, o sea, su tamaño, sus ojos azules y olvídate, era una persona tan linda, ¿verdad? Pero bueno, decidimos que se quede. Yo mis empresas en ese momento tenía 2 gerentes que se podían quedar cada uno en las empresas que tenía en ese momento. Y mi papá realmente siempre quiso que yo me involucrara en las fábricas. Claro. Siempre fue su sueño. Me lo decía, estando metidos en la piscina de la Casa del Mar, me decía, ¿por qué no te involucras? Es que yo creo que no te gusta o que no querés. Y yo adentro de mí decía, sí quiero, me fascinaría, pero lo que no quería era estar los dos al mismo tiempo ahí, porque los caracteres eran similares en muchas cosas. Tal vez la preparación académica y el entendimiento de ciertas cosas empresariales un poco distintas, pero yo no quería chocar con él. Claro. Después sí, se da la oportunidad de que entonces empiezo a dirigir el grupo. O sea, llegaron a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo. Primero fue una plática familiar. Sí. Se habla al respecto. Sí. La razón de hacer el proceso, no necesariamente la transición generacional, sino es el cuidado de tu papá. La transición generacional se da por una pandemia en la cual queremos cuidar a mi papá, y curiosamente pareciera que todo se alinea para que esa transición sea lo más smooth posible. Y me encanta tu comentario porque efectivamente ese es el pensamiento de la siguiente generación. No hablas de la segunda, puede ser la tercera, la cuarta, pero la siguiente generación en una empresa familiar es una generación, para comenzar, tú me lo vas a validar, si es que es así, para comenzar, la innovación y la tecnología entra a una empresa familiar con la siguiente generación. Sí. El pensamiento, eso no es una ley, es normalmente así, el pensamiento de la empresa familiar es ¿por qué cambiar las cosas si lo que estamos haciendo funciona? Y la innovación es cambiamos todo porque se puede cambiar. O sea, son dos cosas de pensamientos. Y vienes con un pensamiento, hablo de la siguiente generación, en este caso tú, una forma de administrar, una forma de tener una visión empresarial que por razones del tiempo, razones de la edad, de la innovación, de la modernidad, son distintas a la opinión de tu papá. Entonces, lo que tú estás pensando es exactamente lo que sucede en toda empresa familiar. Mira, sí, hay estadísticas por ahí que dicen que esos cambios tecnológicos se dan en las siguientes generaciones, y creo que la estadística dice que es como en un 80% de los casos. Correcto. Mira, todas estas cosas son naturales de los seres humanos, ¿verdad? Una nueva generación, aunque ya no somos los más jovencitos tampoco, ¿verdad? Pero digamos que una nueva generación, en este caso, pues yo, tratando de meter tecnología, tratando de meter sistemas. Sí te voy a decir algo. Los primeros 3 meses casi que no hice ningún cambio de nada. Porque es que no puedes entrar a un lugar y cambiar si no has analizado previamente qué es lo que vas a cambiar. Si es que tenés algo que cambiar. Porque cuando vos entras a un lugar, serías muy ingenuo de venir y pretender que tenés que cambiar cosas. O sea, es como aquella gente que le echa sal a la comida y ni siquiera la ha probado. O sea, eso no se hace, pues, ¿verdad? O sea, exactamente eso que estás diciendo nuevamente, y me gusta porque es en la línea del tiempo. Sí. Tradicionalmente hay una decisión de transición generacional, número 1. Se hace el proceso de transición y entonces hay un cambio de liderazgo, ¿verdad? Normalmente la generación anterior no sale de la escena, se queda en una posición de directivo o de presidente o de junta o de consejo, queda ahí y recibe información de resultados. Y la nueva generación que toma el liderazgo normalmente tiene 2 posiciones. Una es, les voy a demostrar cómo se hacen las cosas, lo cual es un error de primas a primeras, o sea, por principio. Y la otra es una actitud positiva, analítica, como la que dijiste que tú tomaste. Veamos cómo está la cultura, veamos en dónde hay oportunidad y veamos si algo necesita ser cambiado. Sí. Mira, en toda la honestidad se mezclan un poquito las dos que acabas de decir. Sí, claro. Es que hay que decir lo que es, ¿verdad vos? O sea,
Yo te diría que serían muy pocos los hijos en este mundo que de alguna manera no quieren hacerle ver a su padre, en este caso, de que la decisión que está tomando también está siendo correcta, ¿me entendés? Porque todos los seres humanos necesitamos cierto porcentaje de validación. Correcto. Y más aún, en este caso, de nuestros padres, si así Claro, fuera el caso. claro. Pero sí te digo, entro a esta empresa, ¿verdad? O al grupo de empresas, se empiezan a organizar, o sea, después de estos 3 meses, donde se observan lo que se tenía que observar, te das cuenta de que hay ciertos elementos en algunos departamentos que decís, ay, esta no es la mejor gente, probablemente no me están siendo honestos aquí o allá. ¿Chocas con ellos? No choco con ellos inmediatamente. ¿Ellos contigo? No, lo que empiezo a hacer, mira, primero me los gano a todos. Ok. Y lentamente empiezo a cerrar. Ah, pero como dijiste tal cosa, entonces creo que deberíamos de hacer. Ah, pero como dijiste lo otro, entonces empezás a cerrar círculos y empezás a ahorcar un poquito, a apretar un poquito más la tuerca. Y a los, ¿qué te diría? 3 semanas después de empezar a apretar, me renuncio el primero, renuncio el segundo, renuncio el otro, renuncio aquí. Y entonces decís vos, ok, entonces estamos en un buen camino. Porque quiere decir que esta gente quiere seguir con la misma comodidad de antes, que no están dispuestos a cambiar o a evolucionar, y entonces esto te empieza a dar paz, claro, ¿verdad? Cuando te renuncian. Claro. Hablando ya claramente de cómo son las cosas, ¿verdad? Claro. Me conoces, Yo voy a lo hablar sé. blanco y negro. Yo color gris no, Es más, no me gusta. Parte del programa es efectivamente, más allá de conocerte, y que es un gusto siempre conocerte y exponer lo que has hecho, es darle a la audiencia que tenemos elementos de pensamiento para que ellos tomen decisiones hacia adelante. O sea, que escuchen lo que ha pasado en un caso real, que ellos se relacionen y digan, interesante, voy a probarlo. O sea, ese es, llamémoslo así, la carne de la entrevista es que la gente pueda llevarse un consejo, una experiencia y que tú lo puedas aplicar en tu empresa. Eso es lo que estamos buscando, que la gente que nos está viendo lo pueda aplicar. Así que vamos a ir viendo eso, pero tenés razón. Correcto. Y entonces, dale, vos ya sabes y preguntá. entonces una de las cosas que te iba a preguntar es, definitivamente, aquí encontraste en el Instituto de Negocios y Empresas Familiares, en el INEF, nosotros tenemos algunos pensamientos que son bases. Uno de ellos es decirle a nuestros clientes, a quienes damos asesoría para transiciones generacionales o para desarrollo de negocios, siempre les decimos de que tenemos que tener claro que las personas no necesariamente se le despiden. Muchas de ellas se despiden a sí mismas. Se despiden a sí mismos, se eliminan, se autoeliminan. Se eliminan. Sí. Y como decía el Quijote de la Mancha, cuando Sancho le dice a Don Quijote, Quijote, los perros nos ladran. Y él le dice, eso es buena señal, Sancho, quiere decir que nos estamos moviendo. O sea, cuando hay ruido, es porque algo estás haciendo bien. Sí, sí, definitivamente. La pregunta que te quería hacer ahí es, ¿qué errores hay que evitar? Porque seguramente hubo algunos. ¿Qué errores hay que evitar en el proceso de transición? ¿O qué harías distinto? Mira, particularmente, y en esta etapa que te estoy hablando ahorita, porque suceden muchas cosas a lo largo de los 5 años, hoy estamos en el 2025 y ahorita estamos en una etapa completamente distinta, realmente, a nivel de junta directiva, y han cambiado varias cuestiones. Pero en ese momento, yo te diría que la primera es observancia. Tenés que observar y tenés que entender cuál es el rol específico de cada una de las personas de tu equipo. Esto te digo, pues, o sea, en ese momento era una fábrica de unas 400 personas. Tampoco no era una cuestión fácil de asimilar en una semana. Eran 20 personas trabajando en una bodeguita, eran 400 personas en producción. Era un buen número y eso era en una fábrica. Al tiempo, asumo también el management de la segunda fábrica y un año después de eso, es decir, al 4.º año, viene una tercera fábrica, ¿sí? Entonces, se van incrementando mucho, pues, no solo todos los recursos, sino que también el recurso humano, ¿verdad? Cada vez vas teniendo más personal de acuerdo a lo que vas necesitando. Pero volviendo a esa etapa, reconocer exactamente qué hace cada quien y reconocer si el trabajo es la persona adecuada la que lo está haciendo como lo debería hacer. Okay. A veces tenés a personas haciendo un trabajo que tal vez nadie lo está revisando. Que por qué están haciendo este reporte si nadie está revisando el reporte. Correcto. O por qué ni siquiera no tenemos ningún reporte. Y entonces entré sinceramente a estas empresas con la visión de asesor. Dije yo, ¿qué pasaría si yo cambio mi mente ahorita y no entro como el hijo del dueño, sino entro como un asesor documentando todo
llevando una memoria de labores de los cambios que se están haciendo, estudiando cada uno de los procesos, tanto en producción, despachos, ventas, etcétera. Por decirte algo, ¿verdad? La práctica en esa empresa, se tenían pocos clientes, o sea, era una fábrica y distribuíamos a cierto número de clientes, en ese caso eran como unos 30, 35 clientes, y curiosamente se tenían más de 20 listas de precios. Wow. Entonces, listas de precios. Casi que cada cliente importante tenía su lista de precios. Wow. Entonces, ¿qué provocaba? Y la práctica así era. No quiero decir que o bien o mal, no vengo a juzgar eso, sino que la práctica así era como se manejaba, pero indudablemente lo que sucedía es que si hay distintas listas de precios, quiere decir que a uno les estás dando unos productos más caros o más baratos que a los demás, y constantemente teníamos a los clientes una vez al mes o una vez a cada 2 meses llegando a la oficina diciendo, no, pero es que usted le vende más barato a aquel y yo no puedo competir, y en tal área hay fulano de tal que no puedo competir tampoco. Oye, pero ahí hay dos lados de este tema, y no es la primera vez que lo escucho. Es más, tú conoces nuestra trayectoria como consultores, hemos estado con más de 210 empresas en Guatemala. Y desde hace más de 25 años la trayectoria de consultor. Y amigo desde hace más de 35. Sí, sí, conoces muy bien nuestra historia. Y normalmente hay varios elementos en relación al precio. Sí, por quedar bien con el cliente, dale este precio, mejorarle, y lo haces individualmente. Pero el problema de todo eso es la consolidación o el... ¿Cómo te podría decir? La consecuencia que trae después. Y mira, pues, está en el distribuidor o en la fábrica, en este caso, mantener un mercado ordenado. Nosotros, siendo líderes de los productos que te estoy mencionando, ordenamos a todo el mercado. No solo nos ordenamos a nosotros, ordenamos a la competencia, porque pusimos estándares. Entonces dijimos algo muy sencillo. Bueno, ok. Tenemos clientes que compran este rango, otros que compran este, otros que compran este, otros que compran este. Ok, bueno, hagamos una escala. Precios AAA para los que más compran, AA, A, B y C. Y relacionado al margen que aportan a tu ganancia. Exactamente. Porque si no lo relacionas, vos tirás precios sin saber si estás ganando o perdiendo. No, definitivamente. Sí, claro. Y de ahí venía, bueno, que en cada escala, dependiendo de la escala que fuera y todo, calculabas de un 3 a un 5% más caro o más barato, dependiendo de cómo lo vieras. Entonces, todo el mercado de estos productos en Guatemala empezó a regularse. Ok. Y a raíz a raíz de esta iniciativa. Wow. Entonces, otra vez, entras con la visión de poner orden en las cosas. Okay. Y empezás en las cosas más básicas. Sí, ya dijiste observación. Ajá. Dijiste una mente distinta a ser dueño, entraste con una mente de analista o de consultor. Exactamente. Entraste a cerrar círculos y a ver qué se requería hacer, alineaste precios de manera de que tuvieras un estándar, y fue tan bueno que registe la industria en cuestión de usar esta estructura de precios para atender clientes por volumen. Una de las cosas adicionales, que esto me sucedió como al año más o menos. Por supuesto que hay gente que después que se retiran. Había un gerente que era gerente de producción, gerente personal, gerente de un montón de cosas, ¿verdad? Parecía dueño. Sí, ni hablar. Eso era lo que él le decía a algunos clientes, te cuento. Wow, ¿verdad? que era el dueño. Y entonces renuncia. Por supuesto que antes, o sea, te empezás a prever las cosas. Claro. Así, esto es lo que viene sucediendo. Entonces empezás a hacer un equipo de backup. Como dicen por ahí, ¿verdad? Los monos no se sueltan de una rama, sino se han agarrado de la otra, ¿verdad? Sencillo. Estructuraste equipos que trabajen en cualquier momento de que se vaya a quedar algo sin proceso, sin gerencia, sin Exactamente. Y supervisión. entonces estábamos viendo a las personas que podían entrar en las posiciones claves. Ajá. Y esto nos permitió esa transición de una manera muchísimo más fácil. Ok. Perfecto. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué no se debe de hacer en un proceso de transición? Creo que lo que no se debe de hacer es entrar a un lugar pensando que lo sabes todo. Ok. La idea de entrar como un consultor, los consultores se tienen que hacer muchas preguntas a sí mismos, ¿verdad? Si haces buenas preguntas, obtenés buenas respuestas. Correcto. Si haces preguntas mediocres o demasiado ambiguas, no vas a obtener la información que necesitas. Correcto. Teniendo la información es que podés accionar y podés ir tomando ciertas decisiones. Pero en este caso, con el cuidado de, uno, mantener
el orden operativo de las empresas. Eran empresas donde todos los días se tenía que producir y claro. al día de hoy se produce 24/7. Claro. En algunas épocas del año no se produce los domingos, pero si no, se produce casi 24/7. Entonces decís, ok, tengo que garantizar la productividad, ¿sí? Eso fue otro de los temas. Al año que te estoy diciendo de esta situación, por supuesto que tratan de hacer un sindicato y tratan de hacer revuelos y todo, pues no lo lograron. Claro. Particularmente, ahí lo que vimos fue que teníamos que poner control de calidad, un departamento de control de calidad que no se tenía. Okay. Porque hubo ciertos reclamos de la bolsa plástica que después nos dimos cuenta básicamente que eran sabotaje, ¿sí? Bien me conoces, dije yo, ok, esto no me vuelve a suceder nunca más. Contrato a unos, y estos eran patojos, literalmente recién salidos de la universidad, ingeniería industrial, y designamos un protocolo de control de calidad y nunca más, al día de hoy, hemos vuelto a tener un problema de calidad. Qué belleza. Sí, que ahí habla mucho de contratación de personal. Normalmente una empresa familiar es muy leal a las personas que fueron leal con ellos. Y tienes personas que tienen toda la lealtad, pero también pueden no tener el conocimiento necesario para llevar a la empresa a un siguiente nivel. Sí. Uno de los problemas que las empresas familiares se enfrentan es la contratación del personal, del recurso humano top, porque no hay una carrera clara, una carrera profesional interna, y de una u otra forma también porque el pensamiento de los fundadores es: no quiero contratar jóvenes, no quiero patojos, diríamos en Guatemala, no quiero contratar jóvenes porque no tienen la experiencia, pero nos vamos dando cuenta cada vez más que esa nueva experiencia, ese nuevo conocimiento abre puertas de crecimiento industrial. Yo creo que necesitas experiencia cuando hay discrecionalidad. Ok, válido. Cuando no hay discrecionalidad y hay procesos claros, no necesitas experiencia. Necesitas que la persona entienda el proceso y lo replique. Clave la posición que estás contratando. Sí. Claro. Y la mezcla de tu equipo gerencial. Sí. Todos jóvenes, muy jóvenes puede ser peligroso, todos muy grandes puede ser peligroso. La mezcla de la experiencia y el conocimiento y la innovación puede ser la clave. Tocaste un temita ahí que me gustaría tocarlo ahorita, y es la parte de herir susceptibilidades y la parte de los sentimientos que decías, ¿verdad? Válido. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado y tener la madurez, que no es fácil. Porque recordate, o sea, la fábrica seguía siendo de mi papá. Sí, correcto. Y yo le tenía que reportar, ¿sí? Y teníamos una comunicación constante, pero yo no estaba pidiendo permiso, yo estaba pidiendo perdón en todo caso. O sea, claro, yo sabía que había que hacer cambios y los fui haciendo. Que para hacer... Que y para él, tan lindo, me los aceptaba. Que para poder hacer énfasis en eso que acabas de decir, no es un tema de ser una persona sin control, sino que es un tema de que hay decisiones que tienen timing, un tempo, sí, que si no se hacen en el momento que se deben de hacer, se pierde. Entonces, pedir un permiso es complicado porque entonces no logras hacer lo que querías hacer con el beneficio que estás haciendo. Solo explico eso porque muchas veces dicen, pues si no va a tener respeto por lo que el papá dice, ¿para qué se metió? Pero no es necesario el respeto. Para que alguien pensara eso, yo también tendría que decir, bueno, solo puedes pensar eso si no sabes la relación, en ese caso, que yo tenía con mi papá. Si tenés una relación abierta, correcto, donde te están permitiendo hacer, entonces tenés que hacer. Podrías decir que uno de los elementos claves de la transición generacional está tener la conversación del proceso a tiempo, no porque la tenés que hacer, sino porque lo quieres hacer. Número 2, tener el protocolo y la estructura para poder hacerlo con observación, con procesos transparentes, definir una línea de operación y sobre todo mantener una comunicación abierta con el fundador y ex líder de la organización. Definitivamente. Y esa comunicación es la más crucial, porque en esa comunicación tenemos que hacerla de tal forma en que nuevamente no se hieran susceptibilidades o sentimientos en determinado momento, porque es muy difícil. Mira, pues, al hacer un cambio o cambios drásticos, de una u otra manera pareciera que se está diciendo la forma en que se hacía antes no estaba bien, ahora esta forma es la correcta. Correcto. Y no es eso. Y fallé un montón de veces. Sí, claro. ¿Verdad? No te voy a decir que lo hice seguramente perfecto. Tu papá también dijo, ¿verdad? Viste que se hacía como que... Seguro. Pero es un give and take, como dicen en inglés, ¿verdad? Sí, claro. O sea, estás en esa transición de estar teniendo esa interacción y esos tomas de decisiones que es normal. Hemos dicho siempre que en la empresa familiar hay dos instituciones,
la familia y la empresa. La familia se mueve por emociones, por sentimientos, por recuerdos, por apoyo, por cariño. Esta se mueve por dinero y no hay nada malo en ello, porque esa es la naturaleza. Traer las dos a operar, la que debe de prevalecer, tristemente, si lo quieren ver así, no es tristemente, sino que es por procesos, es la empresa, porque la familia va a prevalecer siempre. Esa no va a desaparecer. Pero cuando regresemos, vamos a hablar un poquito más de la siguiente fase en donde involucramos las emociones y las decisiones de ese proceso de transición y evolución de la empresa familiar. Súper. Continuamos.